En la época de pandemia, algo que pasó fue que se prohibió muchas cosas presenciales. Por ejemplo, ¿cómo pasaban clases los niños en esa época? Todo era virtual, ¿no? Así que aquellos que son profesores tenían que dar sus clases virtuales. Lo mismo, muchos trabajos, incluso los juzgados, había a veces casos donde los jueces tenían que llevar todo, digamos, el juicio de manera virtual, las audiencias, etcétera, etcétera. Ahora, algo interesante es que cuando uno fue viendo en las redes sociales es que se empezó a hacer popular de que las personas para todo ese tipo de actividades se vestían únicamente para la parte que se iba a ver en la pantalla. Es decir, si usted era profesor, profesora, iba a dar su clase, se alistaba de la cintura para arriba, bien peinado, todo con traje, todo bien bonito, para que se vea en la pantalla, y abajo con pijama, ¿no? Con short. ¿Sí o no? Hemos visto varios casos de eso. Incluso había casos de jueces. Los jueces que estaban todo con terno, pero abajo estaban con short y chinela, ¿no? Bueno, la idea es que veíamos nosotros que en ese tiempo, en la pantalla, que era lo único que las personas se preocupaban, era de mejorar, arreglar, vestirse, justamente solo la parte que se iba a ver. Se iba a ver. Bueno, hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús va a hablar contra el liderazgo de Israel, justamente porque ellos hacían algo así. Simplemente se arreglaban aquello que se veía, para que se vean bonitos. Pero por detrás no era así. Hoy vamos a meditar a la luz de Lucas capítulo 20, así que si estamos con nuestras Biblias, Lucas capítulo 20, vamos a ver desde el versículo 45 hasta el capítulo 21, versículo 4. Y vamos a estudiar este pasaje, queridos hermanos, en 2 puntos esta mañana. Punto número 1, una advertencia contra la falsa piedad. Y punto número 2, un ejemplo de adoración sincera. Así que, queridos hermanos, les invito a que inclinemos nuestros rostros, pidamos la dirección de nuestro Dios para que Él hable a nuestros corazones a través de su palabra. Oremos. Amado Dios, rogamos en esta mañana la asistencia de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones para oír atentamente tu voz. Como también, Señor, oírla con una predisposición a obedecerla, a someter nuestra voluntad a tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y rogamos tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entramos a ver nuestro primer punto, nuestra advertencia, una advertencia contra la falsa piedad. Si nosotros recordamos un poco el contexto antes de ver nuestro pasaje, nuestro Señor Jesús se encuentra en Jerusalén. Y hemos ingresado a lo que se conoce como la última semana del ministerio de Cristo, antes de sufrir la crucifixión. El día domingo de esa semana vimos que el Señor Jesús ingresó a Jerusalén montado en un pollino y la gente salió a recibirle con palmas y tendían mantos sobre la calle y todos cantaban recibiendo al Señor Jesús. Luego vimos cómo el Señor Jesús fue al templo y vio que el templo, que era el lugar que era exclusivo para la adoración a Dios, lo habían convertido en una cueva de ladrones. Era un mercado, así que el Señor Jesús fue y los botó a todos, y desde ahí nosotros vamos a ver que los días se van a enfocar en Jesús en el templo. Donde nosotros vemos, por ejemplo, al iniciar el capítulo 20, en el versículo 11, luego de que el Señor Jesús fue y botó a todos los vendedores del mercado, del templo,
Dice, versículo 1 del versículo 20, del capítulo 20, sucedió un día, algunos comentaristas dicen que esto ya es el día lunes. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Así que día lunes y día martes de esta última semana de nuestro Señor Jesús, el contexto es de Jesús enseñando ¿dónde? En el templo. Y ahí enseñando en el templo no solamente estaban las personas del pueblo y sus discípulos escuchando. ¿Quiénes también estaban escuchando? Estaban escuchando los escribas, fariseos, es decir, todo el grupo religioso. Pero ellos no estaban escuchando porque querían aprender de las enseñanzas de Jesús, sino que ellos estaban escuchando para ver si Jesús decía algo equivocado para poder acusarle de algo y así poder sentenciarlo. Ahora, queridos hermanos, nuestro Señor Jesús, en las anteriores sesiones que hemos estado viendo los anteriores domingos, el Señor Jesús ha estado acusando y corrigiendo la doctrina de estos estos líderes religiosos. Corrigió la doctrina de los fariseos, corrigió la doctrina de los saduceos con respecto a la resurrección, pero ahora el Señor Jesús va a hacer un lado la parte doctrinal y va a decir lo que los delata a estos hombres no solamente es su doctrina, sino que lo que los delata es su vida inmoral. El Señor Jesús ahora va a mirar y va a exhortar la falsa piedad que mostraban estos líderes religiosos. Queridos hermanos, el Señor Jesús enseñó en varias ocasiones a sus discípulos que la forma de reconocer a los falsos maestros no solo es a través de su doctrina, sino que es a través de su vida. Por ejemplo, sin perder Lucas, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los reconocemos? Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Queridos hermanos, cualquiera pensaría, la forma de reconocer a los falsos maestros, a los lobos vestidos de ovejas, es hacerles un examen de teología, ¿no? Y les presentamos y a ver si responden mal herejías, entonces falso maestro. Aunque es cierto que podemos reconocer varios falsos maestros a través de su falsa enseñanza, vamos a ver que la Escritura hace un énfasis en particular que la forma de reconocer a un lobo vestido de oveja es su comportamiento, su forma de vida. Eso es a lo que el Señor Jesús se refiere cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Lo mismo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5, cuando se refiere diciendo, Timoteo, van a venir este tipo de hombres. Y no hace referencia solamente a su doctrina, sino que hace referencia a su vida inmoral de estos falsos hombres. Así que, queridos hermanos, vamos a ver ahora cómo nuestro Señor Jesús va a enfocarse en que estos líderes religiosos revelan ser lobos vestidos de ovejas por su vida inmoral. Nosotros estamos estudiando el texto ahorita en Lucas capítulo 20, verso 45 en adelante, ¿verdad? Pero este texto tiene su paralelo en el Evangelio de Mateo. Y es interesante porque en Mateo esta enseñanza es más larga.
Mateo describe que la enseñanza es mucho más amplia. Lucas se va a enfocar en un aspecto esencial. Pero antes de ver esto, me gustaría que veamos parte del sermón completo de Jesús con respecto a esto. Así que sin perder Lucas, estando en Mateo, vamos a ver Mateo 23, que es la parte de la enseñanza que Lucas no lo tiene registrado. Mateo capítulo 23, versículo 3. Mateo está contando la misma historia, solamente que la está contando más detallada. Versículo 3 dice, refiriéndose a los escribas: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bien, queridos hermanos, el Señor Jesús, antes de enfocarse, va a referirse diciendo, es posible que estos enseñen cosas verdaderas. Por eso les dicen todo lo que ellos les digan que deben hacer. Háganlo. Escuchen, pero no imiten, no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué nos muestra esto, queridos hermanos? Que es posible que una persona tenga conocimiento de las verdades bíblicas y aún así ser un lobo vestido de oveja. Es posible que una persona hable tan hermoso y hable cosas que sean verdades de la Escritura, pero que en realidad por dentro no sea un verdadero creyente. Si vemos el versículo 4, estamos en Mateo 23, ¿verdad? Mateo 23, ahora el versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué dice el Señor Jesús sobre estas personas, sobre los escribas, los líderes religiosos? Les dice, estos son maestros que enseñan muy bonito y exhortan al pueblo, pero ellos no mueven un solo dedo para abstenerse de esas enseñanzas con las que acusan a los demás. Richard Baxter, en su libro El Pastor Reformado, dice lo siguiente, escuchen hermanos, tengan cuidado de sí mismos, no sea que estén cometiendo los mismos pecados que advierten a la iglesia no cometer. Este es el terrible pecado que estaban cometiendo estas personas, queridos hermanos. Jesús está diciendo, ellos enseñan y exhortan a las personas de los pecados, pero ellos se embarran en los mismos pecados que dicen a otros no cometer. Amados hermanos, ¿qué nos muestra esto? En primer lugar, debemos considerar que no es suficiente tener un conocimiento superficial de las Escrituras. No es suficiente que una persona pueda recitar toda la Biblia de memoria. No es suficiente que una persona tenga alto conocimiento teológico de manera académica, si su vida tristemente contradice todo lo que él dice. En segundo lugar, ¿qué nos muestra esto, mis queridos hermanos? Nos muestra que cuidado con la hipocresía de nuestro corazón, de estar acusando, de estar señalando el pecado de los otros, pero siendo ciegos con nuestro propio pecado. Amados hermanos, ¿es eso cuando el Señor Jesús, recuerdan esa famosa frase del Señor Jesús diciendo de que no mires la paja del ojo ajeno, sino que presta atención a la viga de tu propio ojo? ¿Qué está diciendo ese texto? No es una prohibición a exhortar al otro por el pecado, sino muestra la realidad de cómo somos evaluando el pecado de los otros y cómo somos evaluando nuestro propio pecado. ¿Se dan cuenta? Para evaluar nuestro propio pecado, nosotros somos mi pecadito chiquitito, ¿no? Ni se nota mi pecado.
pero para evaluar el pecado del otro, ¡ah, ese pecador miserable!, ¿no? Queridos hermanos, ¿somos igual de duros con el pecado del otro como con nuestro propio pecado? Si no somos así, queridos hermanos, estamos cayendo en el mismo pecado que los escribas. ¿Por qué? Porque a otros le decimos, tú eso que estás haciendo lo estás haciendo mal. Pero nosotros estamos haciendo prácticamente lo mismo. Eso es lo que el Señor Jesús está señalando de estos hombres. Así que ahora, volviendo, estamos en Mateo 23, seguimos viendo el preámbulo antes de que entremos a la parte que Lucas hace énfasis. Hemos visto versículo 3, versículo 4, ahora vemos el versículo 5, Mateo 23, versículo 5. Antes, fíjense dónde el Señor Jesús enfoca el problema de estos hombres. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ahora sí, ahí es donde Lucas pone su atención en esta parte del sermón. ¿Cuál es la parte que Lucas hace énfasis? Es de que estas personas hacen todas sus obras para ser vistos. Nosotros hemos escuchado, queridos hermanos, que Dios ha dado dones a la iglesia, ¿verdad? Hay el don de enseñanza, hay don de exhortación, hay don de servicio. Pero aquí estamos viendo que Jesús está diciendo, estos hombres no tienen don de servicio, sino tienen don de ¿qué? De ser vistos. Lo único que quieren es que las demás personas vean lo que ellos hacen. Ahí, queridos hermanos, ahora es lo que el Señor Jesús va a ejemplificar todo lo que estos hombres hacían para que las demás personas lo vean. Y antes de detallar esa parte, queridos hermanos, quiero que precisemos una cosa. El Señor, a través del apóstol Pablo, dice que nosotros debemos hacer todas las cosas no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Este es el problema, queridos hermanos, que acarrea un corazón de una falsa piedad. Aquel que solamente hace las cosas cuando no ven. Voy a poner un ejemplo. Bueno, tengo mi hijito Tiago, está en kinder, haciendo su tarea, aprendiendo un poco de disciplina, de qué debe él cumplir con sus responsabilidades, ¿verdad? Cuando está mamá y papá a su lado y estamos ahí, Tiago, tienes que hacer su tarea, adivinen qué hace Tiago, hace su tarea, ¿sí? Hace su tarea, llorando pero a veces, pero hace su tarea. ¿Qué pasa cuando papá y mamá se levantan y van y hacen otras cosas? Ya, y lo vemos a mi hijo jugando. Deja de hacer sus cosas. Y yo llego y Tiago me ve que lo veo y va corriendo a su escritorio y empieza a hacer. Y uno tiene que enseñarle, hijo, tienes que hacer tu tarea, ¿verdad? ¿Acaso, queridos hermanos, no es este tipo de comportamiento de muchos de nosotros, ni siquiera de los niños, de que solamente hacemos las cosas cuando hay un ojo humano que nos está viendo? Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando no está el ojo humano para verte? Alguien alguna vez decía, ¿sabes cuál es tu verdadera realidad espiritual? Ni siquiera es la que tú muestras con tu familia, que puede ser. La verdadera realidad espiritual en tu vida es la que tú demuestras cuando estás completamente solo. Cuando no hay ojo humano al cual tú quieras impresionar. Cuando solamente estás tú ahí. Si tú no piensas para nada en Dios, esa es tu realidad espiritual. Ahora, el Señor Jesús va a dar ejemplos de cómo estos hombres aparentaban, cómo estos hombres hacían todas las cosas para ser vistos.
Vamos a nuestro texto en Lucas ahora sí. Volvemos a Lucas. Lucas capítulo 20. Vamos a ver versículos 45 al 47. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El Señor Jesús enumera varias cosas que estos hombres hacían para ser vistos por los demás. En primer lugar dice que andan con ropas largas. William Hendriksen, un comentarista, dice sobre esto: a estos hombres les gustaba darse los aires de grandeza y andaban allí vestidos como reyes. Queridos hermanos, esta es la triste idea de aparentar piedad a través de nuestra vestimenta, a través de la vestimenta. Por si acaso, queridos hermanos, no significa que venir bien vestido a la iglesia está mal. Si no se diga, el próximo domingo con la ropa más sucia que pide voy a venir para que no piensen que soy así. No, está bien, querido hermano. Si usted quiere venir bien vestido, está bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema está que creamos que la forma en la que nos vestimos describe nuestra realidad espiritual. Que porque estoy bien vestido, entonces significa, él se nota que es piadoso, ¿no? Se nota que él lee su Biblia. ¿Cómo sabes que lee su Biblia? Mira su corbata, ¿no? Se ve linda. No significa eso. Qué triste, queridos hermanos, a veces pensar de que a través de códigos de vestimenta podemos limitar o describir una realidad espiritual. Hay iglesias que tienen códigos de vestimenta obligatorios. Por ejemplo, para entrar a ciertas iglesias, a veces es obligatorio, no solamente para los varones estar con camisa, sino estar con terno, con saco. Ni siquiera yo podría estar ahí, ¿no? Para las mujeres, tienen que ir, no pueden estar con pantalón en algunas iglesias. Tienen que cumplir a rajatabla cada código de vestimenta. Pero, queridos hermanos, ese está el problema de creer que a través de cambios externos, a través de cosas superficiales, creer que podemos describir realmente lo que hay internamente. Y no es así. Estos hombres se vestían con sus ropas largas, se vestían de la forma que todos digan, estos hombres imponen santidad al caminar, pero en realidad no eran para nada de eso. Después, segundo, dice, aman las salutaciones en las plazas. ¿A qué se refiere con esto que aman las salutaciones en las plazas? En el Evangelio de Mateo lo describe de una manera más clara. Por ejemplo, Mateo 23:7, referido a esto de que ama las salutaciones en las plazas. Mateo capítulo 23, versículo 7 dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí. ¿Cuál es la idea de esto de que amen las salutaciones en las plazas? La idea es de que estos hombres se iban a la plaza. ¿Cuál era el único afán para que vayan a la plaza? Es para que la gente pase y les digan, buenos días, rabí. ¿Cómo está, rabí? ¿Qué significa rabí? Significa maestro. Les encantaba que le llamen maestro. Y ellos solamente iban a la calle para que la gente los salude y les llame rabí, maestros, ¿no? Les gustaban las demostraciones de honor y respeto. Les encantaban el reconocimiento público, que les digan, oh, maestro. Es la búsqueda de ostentar una posición, un título. Y fíjense, el tema está aquí. Amar eso. Amar ese tipo de reconocimiento. Yo siempre le comento a mi esposa que cuando tengo el privilegio de ser invitado a alguna otra iglesia a predicar, yo me siento sumamente honrado.
Por ejemplo, cuando llego a una iglesia y los hermanos me reciben y llego y me siento y se acerca un hermano, una hermana y me dice, pastor, un cafecito, un vaso con agua, y están atentos y yo me siento honrado, ¿no? O sea, pero siempre comento y digo, ¿cómo será la lucha en el corazón de aquellos pastores o predicadores que son realmente conocidos a nivel internacional, por ejemplo? Hay predicadores que son muy conocidos y son invitados a conferencias a un lado, a otro lado, a otro lado. ¿Cómo será la lucha en su corazón de recibir todo el tiempo ese tipo de trato honorífico? Que si no es llevado con prudencia en el corazón, puede producir, ¿qué cosa? Orgullo. Puede producir orgullo. Al final, puede llegar al punto de que esa persona diga, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Yo solamente quiero recibir eso todo el tiempo. Es eso lo que está presentando aquí Lucas. Está diciendo, el Señor Jesús le está diciendo, estos hombres aman tanto ese reconocimiento que es lo único que buscan. Luego dice, aman las primeras sillas en las sinagogas. Las primeras sillas en la sinagoga eran reservadas para las personas de renombre. Eran reservadas para las personas que formaban incluso parte del servicio en las sinagogas. Era para esas personas reservadas. Ahora, queridos hermanos, con esto tampoco quiero que desde el próximo domingo, las primeras sillas es para los que aparentan piedad. Desde el próximo me asiento en la última silla. No, sino que es el concepto, queridos hermanos, de creer y querer aparentar ser importantes. Es decir, yo soy tan importante que esa silla es para mí. Santiago, en Santiago capítulo 2, justamente exhorta a la iglesia de que no deben hacer eso. Y nos explica un poquito en qué consiste esto. Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. ¿Cuáles eran esos buenos lugares? Las primeras sillas. Siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie, siéntate aquí lejos, lo más lejos posible. Santiago justamente está exhortando lo mismo, ¿se dan cuenta? Está diciendo, no debe haber eso. No debemos pensar que no debemos buscar esa figura de soy importante, ¿no? Queridos hermanos, ¿será que nosotros como creyentes debemos buscar que nos reconozcan en todo lugar? Por ejemplo, ahora vemos que el Señor Jesús dice, aman las salutaciones en las plazas, aman las primeras sillas en las sinagogas, y luego dice, y toman los primeros asientos en las cenas, que es la misma idea. En las cenas, por ejemplo, en una boda, la forma de acomodar las mesas era una tipo U, ¿sí? Y al igual que en muchas de las cenas o bodas que alguna vez has asistido, se acomodan a los invitados más cerca a aquellos que son familiares, aquellos más cercanos, ¿verdad? Bueno, algo así era en aquel tiempo. Se acomodaban a las personas más cercanas e importantes para la celebración en las partes de adelante. Así que el Señor Jesús está diciendo, a estas personas les encanta tanto el reconocimiento que aman ese tipo de lugares. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es el factor común de todas estas cosas que el Señor está mostrando? Es que a estas personas les encantaba que el reconocimiento. Les encantaba que los hombres les aplaudan, les encantaba que las personas los vean. Amados hermanos, ¿qué pasa con nuestro corazón? Es que nuestro corazón, tristemente, desde el principio, tiene el problema de querer buscar protagonismo. ¿Cuál fue el pecado que llevó? ¿Cuál fue la tentación de la serpiente a Adán y Eva? Les dijo,
ustedes van a ser como Dios. Ese es el pecado, queridos hermanos, que ha arrastrado a la humanidad hasta ahora. El ser humano pretende ocupar el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a servicio, no a ser vistos. Yo te pregunto, ¿qué pasa si es que tú estás sirviendo al Señor y no recibes este reconocimiento? ¿Aún así lo haces? ¿O tú esperas que las personas te vean y te aplaudan? ¿Esperas recibir ese reconocimiento para hacer las cosas? No debe ser así, mis queridos hermanos. Juan el Bautista, cuando ya inició el Señor Jesús su ministerio y vio que el Señor Jesús empezaba a tener muchos más discípulos, algunos de los discípulos de Juan le decían a Juan, Juan, mira, muchas personas están siguiendo ahora a Jesús. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que así sea. Es necesario que yo mengüe, es decir, es necesario que yo crezca, que yo me haga pequeño, que yo pase al anonimato, y es necesario que Él crezca, que Él sea engrandecido. Queridos hermanos, en nuestro servicio a Dios, ¿quién es el que debe ser engrandecido? Dios, no nosotros. Si nosotros pasamos en anonimato, no importa, hermanos. El que debe ser engrandecido debe ser Dios. Debe ser nuestro Dios. Siempre me gusta dar un ejemplo de alguien que sirvió al Señor en obediencia aún en el anonimato. Y es Ananías. Y si yo les hablo de Ananías, quizás ustedes pueden pensar, ¿qué Ananías? Bueno, el primer Ananías que se nos viene a la mente, ¿cuál es? El de Ananías y Zafira, ¿verdad? Pero el Ananías del que yo les hablo es el Ananías que le predicó a Saulo de Tarso. Él recibió el mandato de Dios de que él debía hablarle a Saulo. Y aún con miedo, ¿y qué pasa si es que Saulo me lleva preso, me mata? Aún con todo eso, Ananías fue obediente al Señor. Queridos hermanos, ¿y quién se acuerda de Ananías? Ay, si les hablo de Ananías, lo primero, Ananías y Zafira. Pero ¿quién se acuerda de ese Ananías? Nadie. Fue obediente aún en el anonimato. Queridos hermanos, ese es nuestro llamado. Ser obedientes al Señor aún cuando permanezcamos en el anonimato. Ese es nuestro llamado. Sigue describiendo, dice que por pretexto hacen largas oraciones. El objetivo de estos hombres es atraer la atención a sí mismo y mostrar, miren todo lo que yo conozco de Dios. Miren mis oraciones llenas de contenido doctrinal. Y finalmente menciona que devoran las casas de las viudas. Y aquí hay una conexión directa con lo que vamos a ver en el punto número 2, que es el caso de la viuda. ¿Qué se refiere a que devoraban las casas de las viudas? Esto se refiere a que hay otro comentarista que dice, se engordaban, y no me miren a mí cuando digo engordaban, se engordaban, inflaban sus bolsillos, aprovechándose de las mujeres más vulnerables, manipulándolas para así quitarles su dinero. Querido hermano, estos hombres no perdonaban nada. Veían a una mujer viuda y decían, hay que aprovecharnos de ella. ¿Para qué? Para sacarle todo su dinero. Y finalmente, si nosotros vemos el versículo 47, termina con una advertencia de juicio de Dios para estos hombres. Y dice, estos recibirán mayor condenación. Esto, queridos hermanos, aunque es cierto que Dios castigará todo pecado y a todo pecador no arrepentido, la Escritura advierte que va a haber diferentes grados de severidad
de juicio. ¿Sabían eso, queridos hermanos? Van a haber distintos grados de severidad de juicio en el infierno. Todo pecador no arrepentido va a ser lanzado al infierno. Pero en el infierno van a haber juicios más severos aún para ciertos hombres, como es este caso. Por eso el Señor Jesús, este tipo de personas, estos falsos maestros van a recibir mayor condenación. Otro ejemplo sobre esto, si quiere puede leerlo en casa, está en Lucas capítulo 10, versículos 10 al 12, cuando el Señor Jesús manda a sus discípulos a predicar a las aldeas. Y el Señor Jesús les dice, si hay alguna aldea, en alguna casa que no los reciban, ustedes desen la vuelta, salgan de ahí, límpiense el polvo de sus pies, y el juicio para esas aldeas que no los reciban va a ser más severo incluso que el juicio de Sodoma y Gomorra, que normalmente son mostradas Sodoma y Gomorra como la cúspide del pecado, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dice, no, el juicio para aquellos que rechazan el mensaje de Cristo va a ser aún mucho más severo. La pregunta, queridos hermanos, ¿por qué razón el juicio para esas ciudades iba a ser más terrible y por qué el juicio para estos hombres va a ser más terrible? La razón es que a mayor conocimiento hay mayor condenación si no se obedece. A mayor conocimiento, mayor condenación. Estimados hermanos, esta es una fuerte advertencia contra todo aquel que tiene el privilegio de estar expuesto a la palabra de Dios. Tú, querido niño, que estás creciendo escuchando la palabra de Dios, que tus padres amorosamente te traen a la iglesia y tienes el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Tienes conocimiento y un privilegio que no tienen otros. Si tú no obedeces al llamado de Dios, cuidado, porque hay mayor condenación para todo aquel que tiene mayor conocimiento y rechaza. Lo mismo te digo para ti, querido hermano, hermana, amigo, amiga que está sentado en este lugar. Si tú estás aquí sentado y eres una persona incrédula aún, cuidado, porque te espera aún mayor condenación si tú permaneces en desobediencia. Entramos a nuestro segundo punto. Este segundo punto es más breve, queridos hermanos, así que tomen aliento y luchen contra el cansancio. Vamos con el segundo punto. Un ejemplo de una adoración sincera. Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Queridos hermanos, para empezar, este es un ejemplo de cómo a veces los títulos que nosotros tenemos en nuestra Biblia no fueron bien puestos. Por ejemplo, usted ve su Biblia, ¿no? Todos están con sus Biblias y tenemos estos títulos en negrilla. Estos títulos en negrilla no forman parte de la Biblia original, ¿verdad? Sino que fueron añadidos posteriormente. Los títulos fueron añadidos por las editoriales con un propósito de didáctico, un propósito que ayude a la lectura. Ahora, el tema está que muchas veces esos títulos a veces nos hacen pensar de que está dividiendo temas o que está dividiendo historias. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto forma parte de una misma historia. Ese Señor, fíjense, el Señor Jesús está enseñando en el templo. Y en esta enseñanza el Señor Jesús les dice, cuídense de los escribas.
estos que les gusta vestirse con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas y empieza a dar las descripciones. Y en todo lo que dice esa enseñanza, dice que Jesús vio justamente que estaban los ricos echando sus ofrendas y apareció esta viuda pobre. Todo sucede en un mismo contexto. Es una misma historia. Ahora, veamos, ¿qué es lo que pasa? El Señor Jesús ve lo que sucede con estos ricos y por un lado dice, los ricos ofrendaban y se enfatiza la manera, la cantidad que ofrendaban. Fíjese, versículo 1 dice, echaban sus ofrendas en el arca, en Mateo va a decir que echaban muchas su ofrenda. El versículo 4, porque todos aquellos echaban para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Y aquí entramos con una distinción que va a hacer el Señor Jesús en este aspecto de las ofrendas. Hay dos tipos de manera de ofrendar que presentamos que vemos en este texto. El primer tipo de manera de ofrendar que vemos presentado por los ricos es la ofrenda residual, se llama, la ofrenda residual. ¿A qué se refiere este tipo de ofrenda? Es aquel que ofrenda lo que le sobra, ¿no? Lo que le sobra. A eso se conoce como ofrenda residual. Usted no ha preparado de antemano, usted no ha determinado cuánto va a ofrendar, sino que ofrenda lo que toca, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, nosotros entendemos que la Escritura dice que nosotros debemos preparar nuestro corazón y prepararnos para ofrendar. ¿Cómo sería una ofrenda residual? Una ofrenda residual es alguien que no ha preparado nada para ofrendar y llegado el momento, agarra y dice, a ver, ¿cuánto ofrendo? ¿Qué ofrendo? Lo que pillo, ¿no? Lo que me sobró del cambio del trufi. Eso ofrendo. Eso es una ofrenda residual. Ofrendo lo que sobra. Ahora, el otro tipo de ofrenda que vemos es de esta viuda. Y es interesante, queridos hermanos, porque el Señor Jesús no va a hacer énfasis en la cantidad. No va a decir que debes ofrendar mucho. Por si acaso, entre paréntesis, ¿será que está mal ofrendar mucho? No. El problema está, queridos hermanos, en la intención del corazón al momento de ofrendar. ¿Cómo nosotros vemos este caso? Por ejemplo, se dice que la viuda era muy pobre. Y se nos presenta, en el caso de la viuda, sí se nos dice específicamente cuánto ofrendó. El versículo 2 dice, echaba allí 2 blancas. Vamos a hacer algunos cálculos matemáticos, ¿sí? 2 blancas era una moneda que se conocía como un cuadrante, ¿sí? Un cuadrante era la moneda más pequeña en circulación en Judea. Para que vayamos entendiendo, 64 cuadrantes, es decir, 64 moneditas, de esa que puso la viuda, 64 moneditas hacían un denario. Y un denario era el pago de un día de trabajo. ¿Sí? Vamos a traducirlo esto a nuestra moneda local. En nuestra moneda, en comparación al salario actual, la ofrenda de esta viuda equivaldría a 1 boliviano con 70 centavos. Esa era la ofrenda de la viuda. 1 boliviano con 70 centavos. Cualquiera pensaría que la viuda, ¿cómo va a ofrendar 1 boliviano con 70 centavos? Por lo menos redondearía 2 pesos, ¿no? Cualquiera pensaría, ¿qué ofrenda es esa? Pero el Señor realza, ¿qué cosa? Dice, no, ella ofrendó mucho más que todos estos que estaban ofrendando más en cantidad. ¿Por qué? Porque estos ofrendaron lo que les sobra
Pero la viuda ofrendó, número 1, de manera sacrificial y de manera intencional. La viuda no echó lo que le sobraba. ¿Ella será que sabía lo que estaba haciendo? Sí. Sabía claramente que lo que estaba dando era todo. Y este es el segundo tipo de ofrenda, querido hermano. La ofrenda sacrificial e intencional. Queridos hermanos, nosotros debemos aprender a ofrendar de manera intencional. ¿Qué significa ofrendar de manera intencional? Que tú ya de antemano, antes de venir a la iglesia, tú ya hayas preparado, tú ya hayas determinado y decir, esto voy a ofrendar, esto voy a ofrendar. Queridos hermanos, aunque nosotros podemos ahorita decir, qué mal esos ricos, ¿no? Qué mal esos ricos que ofrendaban lo que les sobraba. Hermano, ese tipo de ofrenda, que se conoce como ofrenda residual o ofrenda del excedente, lo que sobra, ese es el tipo de ofrenda común con el que ofrendan los creyentes. Porque no nos preparamos desde casa, sino que cuando ya el hermano que está dirigiendo dice, querido hermano, nos vamos a poner de pie, vamos a entonar el himno para pasar la bolsita de ofrenda, recién estamos gozosos. Ahora sí, ¿cuánto ofrendo? Cuando la Escritura nos dice que esto ya deberíamos saberlo preparado, de antemano, en nuestro corazón. ¿Por qué Pablo va a decir, prepara tu corazón para ofrendar? Justamente por este aspecto sacrificial. Para que luego de ofrendar no estés diciendo, ay, ¿por qué ofrendé ese billete? Era que ofrende el más pequeño. Justamente para eso. Para que vengamos ya con un corazón preparado y decir, yo lo estoy haciendo con convicción y paz en mi corazón. Mis queridos hermanos, permítanme trasladar esto, queridos hermanos, al concepto de adoración en nuestra vida. La ofrenda, hermanos, es un medio de adoración, es un elemento de adoración. Así que esta forma de adorar se replica en las distintas áreas de nuestra vida. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Adoras de lo que te sobra o adoras de manera intencional? ¿En qué tiempo lees tu Biblia? Cuando me sobra algunos minutitos ahí al día. ¿O eres intencional y preparas un tiempo determinado para hacerlo? ¿De qué manera sirves a Dios? Ahí cuando hay algún espacio. ¿O eres intencional al hacerlo y decir, yo quiero servir a mi Dios de esta manera? Mis queridos hermanos, no le demos a Dios lo que nos sobra. No le demos a Dios el tiempo que me sobra. No le demos a Dios las energías que me sobran, si me da ganas. Dios es digno de todo. A Él le pertenece todo lo que somos. Por lo tanto, amados hermanos, seamos como esta viuda que se acercó con lo poco que tenía y lo dio todo. Amado hermano, no es una excusa lo poco que tú puedas tener. Quizás tú dices, querido pastor, pero yo tengo mucho trabajo, tengo poco tiempo. Dale ese poco tiempo, pero intencionalmente. Prepara eso poco que tienes. Querido hermano, no tengo mucho dinero. Hermano, se dan cuenta que el Señor Jesús no dijo nada de la cantidad de dinero, sino de aquella intención genuina en su corazón. Amados hermanos, aplicaciones finales. Vemos en esta enseñanza cómo se muestra una falsa piedad y vemos un ejemplo de una sincera adoración. ¿Cuál de los dos casos eres? ¿Eres
como los escribas, que lo único que te gusta es ser visto, que lo único que te gusta es el reconocimiento, o estás dispuesto a servir a Dios aún en el anonimato, aún cuando quizás muchas personas no reconozcan lo que tú haces. Ese es nuestro llamado, hermanos, a que nosotros seamos pequeños y nuestro Dios crezca. Y finalmente, entreguemos a Dios no lo que nos sobra, sino entreguemos a Dios todo lo que somos, porque le pertenecemos. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Corintios que nuestro Señor Jesucristo nos compró con su sangre en cuerpo y alma. Hermano, tú y yo le pertenecemos al Señor completito. Nos entreguemos a Él enteramente para la gloria de su nombre.